Caminemos hacia la Pascua, un espacio que nos acerca a la celebración de cada uno de los días santos de la Semana Mayor. Realización: Arquidiócesis de Medellín, con el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Un día como hoy, pero hace 1990 años, Jesús estaba ya en Jerusalén preparándose para vivir su Pascua. Y hoy quiero darle la bienvenida a este espacio que en el Martes Santo del año 2023 nos invita a prepararnos para vivir de una manera mejor, de una manera más espiritual y con mayor unción, estos días de la Semana Santa en los que conmemoramos los misterios de nuestra salvación. Yo soy el Padre Diego Alejandro Díaz y quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en estos especiales que hemos querido llamar Caminemos hacia la Pascua. Unos programas que se transmiten a través de las emisoras de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín y de las redes sociales y del canal de Spotify también de nuestra Arquidiócesis de Medellín. Caminemos hacia la Pascua. Y en este tercer día de especiales, yo quiero darle la bienvenida a 3 invitados muy especiales que nos acompañarán para hacer el discernimiento de la espiritualidad de este día. Ellos son la doctora Adriana Pulgarín, el padre Asdrúbal Rincón y el señor Santiago Caro. Querida Luz Adriana, un saludo muy especial y bienvenida pues a este espacio. Padre Diego, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. A mí también me alegra mucho que nos estés acompañando. El Padre Asdrúbal hoy es la segunda vez que nos acompaña. Padre, bienvenido. Padre Diego, muchas gracias. Me alegra mucho estar compartiendo con ustedes en la mesa. También un saludo a todos los oyentes, a todos los que comparten con nosotros esta preparación para la celebración de los días santos. Muchas gracias, Asdrúbal. Y finalmente le doy la bienvenida a Santiago Caro. Santiago trabaja con nosotros en la Delegación para la Catequesis. Santiago, bienvenido. Gracias, Padre Diego, por esta maravillosa invitación y qué rico compartir y vivir esta experiencia de preparación a la Semana Santa. Y con la participación estelar de ustedes 3 y mucho más importante la participación de nuestros oyentes, yo quiero invitarlos a todos, es una palabra que ya he repetido muchas veces, invitar, pero sí, esto es una invitación a que nos preparemos y nos dispongamos para vivir la espiritualidad del Martes Santo. Yo ayer decía algo y es que la Semana Santa no solamente tiene 3 días santos, el jueves, viernes y sábado. Los días santos son desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Pascua y luego por prolongación los 50 días siguientes al Domingo de Resurrección también son santos. Pero muchas veces, querida Luz Adriana, nosotros como que vamos perdiendo ese entusiasmo salvífico, esa santidad del lunes, martes y miércoles santo. Adriana, ¿por qué hoy decimos que es santo? ¿Por qué es Martes Santo? Pues porque es parte de la Semana Mayor, es parte de la preparación a este triduo que es fundamental en la vida de todos nosotros como cristianos. Exacto, es una semana en la que conmemoramos un acontecimiento del pasado que es también presente y es la muerte y resurrección de Cristo, pero que además nosotros actualizamos en nuestra vida. ¿Cómo hacer en mi vida personal para que este de verdad sea un día santo? Pues yo pienso que así como este Martes Santo y como todos los días que deben ser santos, pues es hacer muy presente a Dios, hacer muy presente a Cristo en nuestras vidas, es hacernos conscientes como de la dignidad que tenemos, no solamente como seres humanos, sino como cristianos, y la grandeza de la vida de todo ser humano, y hacer pues de estos días más que están tan próximos al triduo pascual y que hacen parte de la Semana Mayor, es vivir esa espiritualidad de preparación, de acompañamiento a la experiencia de Jesús, pero sobre todo, como decía Padre, de ser conscientes de que hoy estamos también todos viviendo nuestra Semana Mayor en nuestra propia vida. Entonces, utilizaste una expresión muy bonita que a mí me gusta mucho y es la espiritualidad de la preparación, porque es que realmente prepararse para cualquier cosa exige una cierta espiritualidad, exige pensar en cada detalle, pensar en ir a lo más profundo, no quedarnos en lo superficial. Y para nosotros los cristianos hoy
Hoy martes santo es un día de vivir esa espiritualidad de la preparación. Padre Asdrúbal, ¿de qué se trata, o mejor, qué es lo que celebra el martes santo? En la historia de la Iglesia, Padre Diego, al martes santo se le ha llamado el martes de la controversia, el martes de la frustración de Jesús. Pues más adelante seguramente lo compartiremos a propósito de la palabra que se nos presenta ese día. El martes, como tú lo decías el día de ayer, estamos ya celebrando la Semana Santa, no podemos desligar estos días del Tríodo Pascual que vamos a celebrar, porque de alguna manera todos los acontecimientos que nosotros de alguna manera celebramos van unidos, van concatenados para la gran celebración pascual. Me gustó mucho en la línea de ustedes, en la línea de la doctora y a propósito de lo que decías, me gusta mucho como ustedes hablan de la espiritualidad de estos días santos. Y yo creo que nosotros los párrocos, tú que también tienes esta experiencia, nos preocupamos mucho para que, por ejemplo, lo que celebramos en estos días, las catequesis que se hacen para los niños, para los jóvenes o para los adultos tengan un contenido y no sean simplemente momentos para entretener a las personas de nuestra comunidad, sino que realmente tengan una espiritualidad profunda que nos lleve a celebrar con toda vivacidad y con toda doctrina en nuestro Tríodo Pascual. Sabes que hay una cosa, o saben mejor que hay una cosa que a mí me causa como una impresión negativa. Y es que muchas personas, a propósito de lo que estabas diciendo, de que la Semana Santa no es solamente un momento para entretenimiento parroquial, sino que es una celebración viva de un acontecimiento de fe, pero muchas personas dicen siempre, yo he escuchado, no es que yo lo haya oído de otros, sino que me lo han dicho a mí, es que siempre lo mismo, siempre el mismo lavatorio de los pies, siempre las mismas 11 estaciones del Vía Crucis, siempre las mismas palmitas el Domingo de Ramos. Y sí, siempre, porque de alguna manera esa repetición es también para nosotros salvífica. Santiago, en estos días que nos estamos preparando para vivir la Semana Santa, ¿cómo hacer para encontrar la novedad de lo que celebramos? Pues Padre Diego, me parece algo muy oportuno pensar en este tiempo de la Semana Santa, cómo hacer que nosotros como cristianos volvamos a ese primer amor, volvamos a ese encuentro con el Señor desde la conmemoración de estos días santos. Y yo creo que es oportuno que como comunidad, como hermanos en la fe, volvamos al corazón. Y volviendo al corazón, volviendo a ese primer amor que Jesucristo se nos ha dado y se nos ha entregado, para volver a rescatar esos signos y esas celebraciones tan bonitas que se nos presentan en nuestra vida de fe, para encontrar el sentido de la vida y así rescatar ese amor que Dios se ha dado en su Hijo Jesucristo por la cruz. Yo pienso que igual comparto este mismo pensamiento de Santiago. La Semana Santa nos tiene que llevar también a confrontar nuestra existencia. Todos estos días lo he dicho y lo volvería a decir seguramente, y ustedes lo van a escuchar también seguramente en sus parroquias. Esto no son días para ir a ver qué pasa en la parroquia, para ir a informarme de lo que el Padre está haciendo. Estos son días para yo vincularme de forma existencial, es decir, con un compromiso de vida a la celebración histórica, pero también espiritual, litúrgica, de mi salvación, porque es que cuando Cristo muere en la cruz no lo hace porque le tocó morirse y ya. Cristo se murió porque estaba pensando en mí, porque en su corazón había un amor profundo por mí que él quería pues santificar entregando su vida. Doctora, la misma pregunta, perdón doctora, quedamos en que yo no le iba a decir doctora, Adriana. Pues, Adriana es abogada, por eso le dije doctora. Adriana, ¿cómo hacer para que haya novedad en esto que celebro en la Semana Santa? Yo me uno a lo que Santiago dice, es hablar al corazón y desde el corazón. O sea, cada ser humano se tiene que sentir tocado, se tiene que sentir cercano a Jesús. Tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Mientras ir a vivir una Semana Santa sea, como decías, ir a escuchar qué pasa en la parroquia, pues ahí va a ser muy difícil
uno saborear, uno disfrutar, acercarse, tener una espiritualidad. Va a ser simplemente un espectador, pero no va a tener una vivencia espiritual. Tenemos que lograr, tenemos que buscar que cada persona, desde su vida, desde su experiencia, desde su realidad, con los problemas que tiene, con las alegrías que tiene, se encuentre con ese Jesús y le encuentre sentido a ese encontrarse con Él. Qué bonito. Sí, de eso se trata. Y precisamente por eso es que nosotros estamos durante estos días conversando en este especial de radio, porque a lo mejor ya todos tenemos dentro de nuestro programa mental participar de la Semana Santa, ir a la Semana Santa, pero necesitamos vivirla de forma renovada, desde el corazón, que es una expresión muy bonita que ustedes dos han utilizado. Por eso necesitamos volvernos a catequizar, volver a descubrir el sentido especial que tienen estos días en la vida de todo cristiano, porque es que lo que vivió Cristo hace 1990 años, yo estaba haciendo énfasis en que son 1990 porque ya en la iglesia nos estamos preparando para dentro de 10 años celebrar el jubileo de los 2000 años de la muerte del Señor. Lo que pasó en ese tiempo, hace casi 2000 años, sigue pasando hoy y sigue teniendo un efecto especial en mi vida, un efecto salvífico. Yo los voy a invitar a que suspendamos un momentico este diálogo que estamos haciendo, porque ahorita el padre Asdrúbal nos hablaba acerca del martes de la controversia. El evangelio de hoy, el padre Jorge Ruiz en el programa de ayer nos anticipaba un poquito. El evangelio que escucharemos en la Eucaristía de hoy nos invita a entrar con Jesús en el cenáculo donde se realizó su última comida con sus amigos, la última cena, y nos muestra cómo todo lo que va ocurriendo en el cenáculo es ya una preparación para lo que viene a continuación, que es la Pascua. En el cenáculo están todos los discípulos, ya en el corazón de Judas se está planeando, se está fraguando una traición. Jesús advierte que Pedro lo negará 3 veces antes de que cante un gallo, y luego Jesús sale del cenáculo y se prepara para ser glorificado. Esto que hoy nos invita el Evangelio es pues como la espiritualidad propia de este día. Ya nos centramos todos con Jesús, somos discípulos de Jesús y ahí estamos en el cenáculo, y seguramente como los discípulos de hace 2000 años, también nosotros en los momentos más cruciales de nuestra vida hemos vivido alguna especie de traición por el Señor. Lo hemos abandonado en el momento crucial, porque recuerden que el único traidor no fue Judas. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. La espiritualidad del Martes Santo está resumida en el Evangelio que hoy escucharemos en la Eucaristía. Pero Padre Asdrúbal, ¿cómo concatenar esa controversia que tiene Jesús el Martes Santo con los judíos que están ahí en Jerusalén y esta experiencia del cenáculo? Padre Diego, de alguna manera el Martes Santo es un preludio de lo que se vivirá el próximo viernes. Esta palabra que se nos presenta de alguna manera nos muestra el título que durante muchos siglos llevó este día martes de la controversia, no solo porque nuestro Señor al salir del cenáculo tuvo discusiones con aquellos personajes de su época que estaban en contra de él, en contra de su predicación, en contra muchas veces de los milagros que él realizaba el sábado, tantas situaciones que generaron esos roces con ellos, sino que también hay una controversia interna en el grupo más selecto del Señor, y es la controversia que se da en el cenáculo. El Señor anticipa su muerte, el Señor anuncia que va a morir, y ya llega el momento también del anticipo de la negación. Como ya tú lo decías, no es solamente Judas el que de alguna manera niega al Señor entregándolo, sino que también los demás discípulos lo abandonan en su momento. Esta controversia que se presenta al interior y al exterior de este pasaje que leemos en este día martes, de alguna manera nos recuerda que, como Jesús, nosotros también vivimos la frustración, también vivimos momentos de angustia en los cuales nos sentimos abandonados. Y siento que este día es un día para
para meditar profundamente en las pérdidas de nuestra vida, para meditar profundamente en todo aquello a lo que nosotros tenemos que morir, para meditar también en las traiciones que nosotros tenemos al Señor, en nuestros abandonos. Yo siento que, como ya ustedes bien lo decían, ese tiempo de la Semana Santa no es simplemente la repetición de unos acontecimientos que se dieron en un momento de la historia, sino que definitivamente es la actualización de un misterio que llena nuestra vida y nuestra fe. Y cada actualización para nosotros debería ser como una oportunidad de encuentro con el Señor, una oportunidad de alcanzar esa conversión que todos deseamos y que, como decíamos el día de ayer, vamos a seguir haciendo constantemente y que no termina simplemente porque decimos que ya somos unos convertidos o porque vamos a la iglesia, sino que definitivamente hace parte de nuestro caminar y de nuestro discipulado. Entonces siento que la Semana Santa o la vivencia de la Pascua es una nueva oportunidad de encuentro con el Señor, de convertirnos a Él, que en última instancia es la primera de las conversiones, aceptar al Señor en nuestro corazón. Y la Pascua es un paso grandísimo para hacerlo. Y a propósito de eso que nos estás diciendo, que realmente es bellísimo y nos ayuda mucho a entender qué es lo que estamos celebrando en este día santo, yo quiero invitarlos a todos a escuchar esta pregunta que va muy en la misma línea y que nos puede ayudar también a profundizar en nuestra reflexión. Hola, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las nuevas formas o maneras a través de las cuales negamos hoy a Jesús? Es muy interesante esta pregunta porque nos debe llevar a nuestro diario vivir. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces eso nos lleva en muchas circunstancias de nuestra vida a negarlo, a no confiar en Él, a no poner nuestra vida en sintonía con Él. Y el padre Asdrúbal decía algo muy interesante ahorita, y es que nos olvidamos de Él, generamos en Él tantas realidades que creemos que Él no nos va a ayudar, pero decimos creer. La invitación es que confiemos en Él, vivamos para Él, para que nuestra vida de fe tenga un sentido y un horizonte diferente. Qué bonito, Santi. Doctora, ¿qué puede respondernos usted? Pues yo creo que los seres humanos somos tan únicos, cada uno tan especial, que cada uno lo puede negar de una manera exclusiva, diferente, cada uno desde su experiencia de vida. O sea, algunos lo negaremos con nuestros miedos y con nuestra falta de fe, otros lo negarán con la soberbia, con la prepotencia, de pronto sintiéndose ellos mismos dioses, como pasa mucho pues como con el hombre moderno, que es dueño de la vida y de todo y se hace como en el lugar del Dios mismo. Es una manera de negarlo. También yo creo que negamos al Señor cuando no lo escuchamos, cuando no escuchamos el dolor del prójimo, del hermano. Tanto que Él nos dice, oiga, el que ame al prójimo, al que sufre, me ama a mí. Todo eso que Él siempre nos ha dicho, que nos amemos, que sirvamos al otro. Entonces, cuando no servimos, cuando no amamos, cuando no escuchamos, pues pienso que estamos negando también al mismo Cristo. Y digamos, en una sociedad de consumo, en la que, por ejemplo, en estos días santos, que hay una invitación a escuchar a Dios y lo que hacemos es irnos a hacer otras cosas que nada que ver con sacar el tiempo para Dios, para los demás, pienso que también es una negación. Yo digo que todo lo que usted nos dice que realmente es muy, muy valioso y que son formas de negar a Cristo, se resumen en la palabra indiferencia. Cuando le damos la espalda al hermano que sufre, cuando le damos la espalda al mismo Cristo que de mil formas se nos va revelando, como que lo sacamos de nuestra vida y ya, o sea, simplemente nos deshicimos de Él. Es una forma realmente muy, muy popular, muy común de ignorarlo y de negarlo. Eso es. Padre, y la indiferencia es tan cruel que incluso somos indiferentes frente a nuestros seres más queridos.
O sea, uno ve que hay gente muy indiferente al dolor de su padre, de su madre, de sus ancianos de su familia, de sus niños. Entonces, es una indiferencia muy cruel. ¿Qué es lo que hay que combatir? En nuestra sociedad no debería existir jamás la indiferencia, no debería existir, pero existe. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo mismo, ¿qué voy a hacer por combatirla en mi corazón? Ese es realmente un llamado apremiante y muy fuerte, porque nos flagela a todos. La indiferencia no es de unos, es de todos. Padre Asdrúbal. Padre Diego, definitivamente esta pregunta me toca a nivel personal, porque me hace pensar en las veces en que yo he negado al Señor, que son diversas las maneras en las que lo he negado a lo largo de mi vida y de pronto en los últimos meses, en las últimas semanas. Pero la pregunta también me lleva a pensar, a propósito de lo que ustedes están diciendo, también en las negaciones que hace la sociedad del Señor. Siento que estamos viviendo en un mundo muy complejo en el que definitivamente queremos sacar a Dios como de nuestra vida, sacar al Señor como de taquito de nuestra sociedad. Y se hace de manera muy sutil. Se trata como de ocultar al Señor en otras formas de espiritualidad, o entre comillas, porque de pronto no se puede hablar completamente de espiritualidad, sino de una serie de prácticas que pretenden reemplazar como la figura de Dios en nuestra vida. Entonces a veces pensamos que por ejemplo la práctica de la yoga o por ejemplo buscar algún tipo de digámoslo así, de ideología oriental como el Feng Shui, todo tipo de prácticas que de alguna manera pretenden como desdibujar la espiritualidad y que quedan en prácticas vacías porque en última instancia no son prácticas que se refieran a una persona. Me explico, para nosotros la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de relación personal con Dios. Nosotros no nos relacionamos con un ser etéreo que esté más allá de las nubes o que busquemos la manera de que se nos aparezca en un árbol o en un buñuelo o en la taza del café, sino que nuestro Dios es un Dios que se relaciona con nosotros de corazón a corazón. Y siento que a este mundo le está faltando espiritualidad, porque cuando se acaban todas estas prácticas que el mundo está realizando para ocultar el nombre de Dios, para negar el nombre de Dios, queda ese vacío que solamente puede llenar la presencia del Señor. Yo creo que, insisto en que la Semana Santa es una oportunidad para recuperar nuestra espiritualidad cristiana, que no es una espiritualidad de muerte a propósito de las celebraciones que tendremos en la Semana Santa, sino que es una espiritualidad de vida, porque sabemos que sí tenemos que morir, sí tenemos que cargar la cruz, pero evidentemente somos una religión cristiana de vivos, porque nuestro Señor está vivo. Ojalá que entendiéramos la Pascua como ese paso que no solo da el Señor de la muerte a la vida, sino el paso que damos nosotros de todas estas situaciones de negación, que son situaciones de muerte, a una vida en Dios. Yo quiero, a propósito de lo que dice el Padre Asdrúbal, hacer una aclaración muy bonita para que sigamos rumiándola, meditándola. El Padre Asdrúbal decía, nos falta espiritualidad. Y contradictoriamente, la gente cada vez está buscando cosas que supuestamente, entre comillas, son espirituales. La aclaración que yo quiero hacer es diferencia entre espiritualidad y espiritualismo. Diría yo que espiritualidad es esa fuerza del Espíritu Santo que se hace vida en mí, que me acerca a Dios, que me muestra su rostro, que me hace unirme, comprometerme con el camino que Él tiene trazado para salvarme a mí y al mundo entero. Eso es espiritualidad y la encontramos en la Sagrada Escritura, la encontramos en la parroquia, en la misa, en el momento de oración personal, en mi familia. Es algo sano, es algo que me hace conectar de una manera viva y eficaz con Dios. Espiritualismo, en cambio, es como zapotear en todas partes. Entonces busco aquí un poquito, busco aquí otro poquito, y creo que haciendo ese cóctel de supuestas espiritualidades estoy enriqueciendo mi alma. En realidad lo que estoy haciendo es desnutriéndola, la estoy empobreciendo. Y eso que decía el Padre Asdrúbal, a mí me parece que es bueno como pensarlo de nuevo, porque tal vez muchas veces por ignorancia los católicos caemos en el espiritualismo y abandonamos la espiritualidad. Me hablan de que
para tener más dinero debo sembrar una imagen de un ángel en una planta. Por Dios, no, para tener más dinero tengo que trabajar más, podría decir. Pero mi trabajo es una manera de unirme a la acción creadora de Dios. Y Dios me va a dar lo que necesito. No necesito más de lo que Él me puede dar. Entonces eso es espiritualidad. Hay que superar la superficialidad del espiritualismo y profundizar, sembrar las raíces en el Espíritu de Dios, que es espiritualidad. Y insisto, porque esto era lo que nos decía el Padre Asdrúbal, estos días santos son para reiniciar la espiritualidad, para volver otra vez a pensar en cuál es el acontecimiento fundamental de la historia y cómo este acontecimiento le da sentido a mi vida como cristiano. Doctora, ¿usted qué opina de esto? Doctora Luz Adriana. No, me parece muy bonito porque yo pienso que es un círculo virtuoso. A más espiritualidad, pienso que más humanidad. Cuando decimos que estamos perdiendo la espiritualidad, estamos comprobando en la vida real, en los noticieros, en todo, que estamos perdiendo la humanidad. O sea, hemos logrado, pues se ha logrado, porque muchos han pretendido eso, desespiritualizarnos, pero al mismo tiempo nos hemos ido deshumanizando. Entonces, en la medida que volvamos al espíritu, que volvamos a la esencia, que volvamos al encuentro con Dios, vamos a ser más humanos, vamos a ser más felices y vamos a estar más realizados como personas. Así es, Santiago, y esto dentro del marco de la Semana Santa, dentro de esta celebración de la Pascua del Señor, ¿qué nos dice? Es de lo que la doctora nos dice algo muy bonito, es mientras más espirituales, más humanos. Y dentro de la Semana Santa, ¿cómo entendemos esto? Pues padre, hay momentos y circunstancias en la vida que hemos caído, como usted lo decía ahorita, en unos rituales o en unas experiencias que el ser humano está en búsqueda. El ser humano siempre quiere trascender y quiere siempre encontrar como la verdad. Pero algo me preocupa, y es que nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para catequizar nuestras comunidades parroquiales, a las personas que llegan a nuestras parroquias y quieren encontrar el sentido propio de esa espiritualidad cristiana? Porque muchas veces el amigo, la amiga, la señora que está en la parroquia y quiere encontrarse con Jesús, pero no tiene los insumos catequéticos, doctrinales, pastorales, y caemos en esas realidades. Hoy escuchamos mucho que la visita de los ángeles, que compre el cordón de San Miguel, que para que se flagele y expía sus pecados. Entonces encontramos muchas realidades que nos sacan de ese encuentro con Cristo. Y hay otra cosa muy interesante, y es que hoy ya no estamos en un pueblo cristiano, hoy ya no somos cristianos. Hace 30, 40 años vivíamos una realidad de cristiandad que todo giraba en torno a lo cristiano. Pues no nos vayamos muy lejos. La doctora lo decía ahorita, en Semana Santa era un tiempo para estar concentrados en la vivencia de la fe, en lo que la iglesia nos presentaba, y ya hoy se convierte en un tiempo de vacaciones, en un tiempo que es otra cosa totalmente diferente a lo que apunta verdaderamente estos días santos. Entonces yo pensaría que es muy importante que nosotros como iglesia le ayudáramos a nuestras comunidades parroquiales para que vayan haciendo ese camino de vida de fe y de encuentro con el Señor. Qué bonito, Santi. Y a propósito de lo que dices, yo creo que no se trata de pronto de quedarnos con la nostalgia de cómo era antes. Sí, hace 30, 40 años la Semana Santa tenía una forma de vivirla distinto, y es cierto, pero no es que hace 30 o 40 años hubiera sido mejor. No, cada año la Semana Santa, el Martes Santo, pues que es el que hoy estamos meditando, pero cada año tiene la misma fuerza vital, tiene la misma fuerza salvífica, y la comunidad lo sigue celebrando. Pero sí me uno también a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo para que no nos quedemos solamente en una celebración anual, sino en una, no sé cómo decirlo, como una experiencia vital que cada año me acerque más al Señor? Porque es que en realidad eso es lo que deberíamos hacer, es vivirlo. Es como
no que nos lo cuenten, y yo también he insistido en esto, que hace 2000 años pasó y entonces hoy lo estamos recordando. No, es vivirlo como si estuviera aconteciendo en el aquí y en el ahora de mi vida. Eso es lo que se está celebrando. Pero bueno, yo quiero resumir porque todavía tenemos muchos temas de qué hablar. Hay muchas maneras de negar a Cristo. Hay muchas maneras de negar a Cristo. Le dimos énfasis a una, y es vivir una espiritualidad sin el Espíritu Santo. También hablábamos de la falta de compromiso con el hermano, de darle la espalda a Cristo que se revela en mi vida, de acomodar la fe a mis circunstancias y a mi conveniencia. Hay muchas formas de negar a Cristo, pero yo creo que cada uno en su mente, en su oración personal, puede descubrir cuál es su propia manera de negarlo, porque no nos digamos mentiras, todos en algún momento lo hemos negado, en alguna circunstancia concreta de nuestra vida, como Pedro, también nosotros lo hemos negado, o como Judas lo hemos vendido, o como los otros 10 apóstoles lo hemos abandonado. Y es una invitación también pues para este día de hoy. En la oración de esta tarde, de esta noche, del día de hoy, pues también pidámosle al Señor que nos ilumine la mente para descubrir cuándo le hemos dado la espalda y para sanar esa herida que el haberlo abandonado ha dejado en nosotros. Ahora los invito a escuchar una última pregunta. Bueno, yo quisiera saber por qué el martes santo, habitualmente cuando se celebra Pascua Juvenil o Pascua Infantil en las parroquias, siempre se relaciona con el Viernes Santo, ¿sí? Y por qué estos días, lunes, en este caso el martes santo, digamos que no tienen tanto realce como lo que sí son el Tríodo Pascual, si bien es cierto que hacen parte también de toda una Semana Santa. Yo creo que la persona más indicada para respondernos la primera parte de esta pregunta es el señor Santiago Caro. Santiago, porque en las parroquias, en la Pascua Infantil y en Juvenil, hoy como que se recrea el espíritu del Viernes Santo. Padre, es una realidad muy bonita y muy pastoral, ya que tenemos la oportunidad de que nuestros niños y nuestros jóvenes y los adultos que van a nuestras comunidades parroquiales estos días santos profundicen sobre ese misterio pascual, sobre ese tríodo pascual, y qué manera y qué mejor manera de que este martes santo se dice que se vive la experiencia del Viernes Santo, del Viernes de la Cruz, de la Pasión, del olvido de todo un pueblo hacia ese Dios que se hace hombre. Y es una forma muy catequética ayudarle a entender a los niños y a los jóvenes cómo se vive esa experiencia de cruz, esa experiencia de negación, esa experiencia de sufrimiento, esa experiencia de soledad, para que ellos, viviendo esa experiencia, recordando, volviendo al corazón todos esos momentos esenciales y vitales que vivió Cristo en ese Viernes Santo, ellos se concienticen de esa experiencia para que ellos la hagan vida en sus corazones y la puedan transmitir a los demás. Claro, y es que ahora que te escucho y lo pienso bien, el Viernes Santo, cuando los niños y jóvenes y nosotros ya los más grandecitos vayamos a la parroquia, vamos a celebrar, pero no vamos a tener la oportunidad de que nos expliquen a profundidad el sentido propio de ese día. Es necesario hacerlo antes. Y yo creo que a todos nos hacen falta. Yo hago una cuña publicitaria de mi parroquia, San Esteban Protomártir. Lunes, o sea, ayer, hoy y mañana, tenemos en la noche un momento espiritual de preparación para el jueves, viernes y sábado santo. Y es que es de verdad necesario, porque yo mismo que soy sacerdote, necesito prepararme para poder vivir como con más fervor, con más profundidad, pues el espíritu del Tríodo Pascual. Pero estos días santos, lunes, martes y miércoles, pues son la oportunidad especial para esa preparación. Doctora, y con respecto a la... No, doctora no, Luz Adriana. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿por qué lunes, martes y miércoles santo parece que tuvieran menos importancia que el jueves, viernes y sábado santo? Pues no, yo no sabría la razón exacta. Yo creo que, pues, o sea, desde
desde el solo hecho de que muchas personas, la mayoría están trabajando, están ocupadas, y los otros días han sido días ya festivos y reconocidos y se tienen libres y como con toda la disponibilidad para participar, digamos, en las celebraciones litúrgicas, en las demás celebraciones. Eso yo creo que ya influye mucho. Pero miren, en ese sentido nosotros somos supremamente privilegiados. El padre Asdrúbal y yo tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia fuera de Colombia, en un país que también es cristiano, en Italia, pero que parece que no lo fuera. En Italia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado santo son días de trabajo. La gente va, los que desean participar de las fiestas de Semana Santa van al final de su jornada laboral. Es decir, que nosotros sí tenemos en eso un privilegio muy grande y muy bonito que o sea, debemos aprovecharlo para lo que nos lo dieron, que es para estar con Jesús. Pero mire, si usted no sabe la respuesta, el padre Asdrúbal sí la sabe. Asdrúbal, ¿por qué pareciera que lunes, martes y miércoles santos no son tan importantes? Yo creo que son muy importantes. La visión que tenemos es porque nosotros somos muy populares en las celebraciones y pensamos que solamente son festivos los que oficialmente son festivos. Pero yo pienso que a pesar de que el Tríodo Pascual para nosotros tiene una relevancia mayor por ser la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, de alguna manera, y yo creo que estas catequesis nos están ayudando, estos diálogos, para entender que estos 3 días santos también, o 4 días santos, porque el Domingo de Ramos está incluido dentro de ese marco de la preparación para la celebración del misterio pascual, yo creo que tenemos que darle la importancia que en verdad tiene, y es una importancia más bien preparatoria, como lo hemos dicho, no solamente preparar, digámoslo así, todo lo necesario para la celebración del Triduo, sino que también preparar el corazón, para que esta celebración no sea simplemente algo exterior, sino que realmente sea una celebración que se viva en profundidad desde el corazón y en esa relación estrecha con el Señor. Pienso que esa es la importancia que tienen, son días de preparar el corazón, son días en los cuales la palabra del Señor también nos ayuda en esa preparación, porque no está desligado del misterio pascual todos los evangelios que meditamos o la misma palabra a la que nos vamos acercando a través de estos días. Por ejemplo, si nosotros el martes santo meditamos en las negaciones, meditamos por ejemplo en el anuncio de la negación de Judas, y ahí se nos habla de Judas negando en medio de la noche, meditamos también por ejemplo ese día en nuestras oscuridades, nuestras noches como la de Judas que a veces son interminables, o noches como las de Pedro que terminan con el canto del gallo. Para Pedro el día amaneció, para Judas no, y nosotros meditamos que ese Viernes Santo definitivamente para nosotros va a haber una luz, esa luz que nació en el corazón de Pedro cuando lloró amargamente. Judas no tuvo esa luz porque él mismo lo decidió, pero por eso nosotros nos decidimos en la preparación de esta Semana Santa, vamos a apostar por la luz que nos va a venir por la Pascua del Señor. Qué bonito. Hago referencia al Evangelio del 4º domingo de la Cuaresma, que es el episodio de este ciego de nacimiento al que Jesús le abre los ojos y le permite ver. Eso también es parte de la preparación para la Pascua, es aprender a pasar de las tinieblas de nuestra vida a la luminosidad del amor de Dios, a la luz del amor que se hace vida en Cristo. Y bueno, yo creo que sí, de acuerdo con Asdrúbal en el sentido de que estos días de preparación tienen que ayudarnos a hacer ese tránsito de la oscuridad a la luz. Pero yo también quiero agregar algo. Esto los llamamos lunes santo, martes santo, miércoles santo. Significa que también estos 3 días en los que vamos a trabajar como de costumbre, en los que no renunciamos a la rutina, son días para el Señor, porque son días que Él santificó como santificó todos los días de nuestra vida, pero más concretamente estos, porque están en el marco de la última semana de Cristo en el mundo, en la tierra, antes de pasar a la casa del Padre. Para este día hemos querido pensar en 2 palabritas, 2 palabras claves que también desde la espiritualidad cuaresmal no riñen con la espiritualidad de la Semana Santa y que nos ayudan en la preparación. Es la palabra ayuno y la palabra caridad.
¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes recuerdan que el miércoles santo eran palabras que resonaron en todas las parroquias del mundo. El miércoles de ceniza. Comenzamos la cuaresma, un tiempo que nos invita a orar más, a ayunar o a hacer penitencia física y también a ser más solidarios, a dar limosna. La palabra limosna ya nos parece fea, pero es hermosa. A ser más solidarios con el que no tiene. Quedémonos con las dos últimas, con la palabra ayuno y con la palabra caridad o con la palabra limosna, que no nos tiene por qué dar miedo. En este día martes santo, ¿cómo podemos explotar el ayuno y la limosna para nuestro enriquecimiento personal? Luz Adriana. Pues yo pienso que son palabras muy claves porque el ayuno, que es, como lo dice pues el catecismo, como se ha venido practicando, que es un no beber o un no comer, pero también hay muchos otros ayunos, ¿sí? De todo aquello que me hace daño o con lo que le hago daño al otro. Entonces esa palabra ayuno es clave porque me da fortaleza. Es como un ejercicio, así como a la gente le gusta tanto ir al gimnasio, ejercitarse para fortalecerse, pienso que el ayuno es un ejercicio en el gimnasio de la espiritualidad. Para fortalecer la espiritualidad, me reta, me fortalece. Y la limosna, pues es esa capacidad de ver al otro, de ver la necesidad del otro y de amarlo, de expresarle realmente con hechos. No solamente es el amor es un sentimiento y ya, sino que es algo que se debe traducir en hechos, en obras. Entonces la limosna es una manera de realizar el amor que digo sentir por los otros. Y las dos, aunque no se dijo esa palabra, pero pienso que el ayuno y la limosna tienen que estar unidas a la oración. Sí. Pues realmente es vital. La oración es como la savia, como la que le da gusto, como la salsita que se le pone al ayuno y a la limosna. Porque es que uno ayunando 24 horas al día sin rezar es muy difícil. Asdrúbal. Diego, es que me llamó mucho la atención lo que acaba de decir la doctora Adriana y pienso en ese texto de ese tiempo de la pasión que a mí me llega mucho al corazón cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en Getsemaní. Sus discípulos se duermen pues porque se dormían cuidando un tigre ahí acostados pues y llega nuestro Señor y les dice: oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Aunque nosotros seamos, digámoslo así, muy hábiles para hacer ayunos, para hacer penitencias, definitivamente la oración, como decía Adriana, es una salsita, es el condimento especial que va a ayudar a que nuestros ayunos estén bien encaminados, no solamente a la simple abstención, sino que realmente se conviertan en un ejercicio de nuestra voluntad y también que sean traducidos en la limosna, o sea, en obras concretas de amor al prójimo, que es en última instancia la forma que tenemos como de sublimar todo lo que vivimos compartiendo con el otro. El amor que muchas veces nosotros negamos y que muchas veces es nuestra falta de amor a Dios, se puede desprender en caridad y yo creo que eso nos puede ayudar a alcanzar la conversión. Ayúdenme ustedes porque yo sé que los que nos están escuchando pueden tener alguna duda con respecto a lo que acabamos de decir, entonces ayúdenme por favor ustedes a resolver este dilema. ¿Cuál es la diferencia entre ayuno, abstinencia de carne y privaciones voluntarias? Porque son tres cosas distintas que nosotros hemos como relacionado con una sola cosa. Y yo comienzo entonces por definirlo, ¿cierto? ¿Qué es ayuno? Ayuno es comer solo lo que sea necesario para que el cuerpo tenga energía, ¿cierto? Para que no tengamos una decaída física. ¿Qué es un ayuno, por ejemplo? Pasar todo el día comiendo solamente pan y agua o arepa y aguapanela. Pero ese día evitar que la ensalada, que el arroz, que las tajadas, que la carne. No, solo lo más mínimo que podamos comer. Distinto a lo que es abstinencia de carne. Abstinencia es privarnos de carnes rojas. Las hemos cambiado por pescado, por atún, pero bueno, a la larga también son carne. Sería bonito pensar en que si nos abstenemos también de que los viernes del año, los viernes de la cuaresma, no comamos pescado, pues no nos vamos a morir por un día que no comamos esa proteína en el almuerzo y en la cena.
Y finalmente, las privaciones voluntarias son aquellas cosas que yo me quito de mí mismo, a las que yo renuncio para darlas a los demás. Dejar de tomar gaseosa, dejar de comer dulces, dejar de quienes fumar, dejar de tomar licor, los que lo hacen. Esas privaciones voluntarias también son espiritualmente fuertes. El ayuno, que fue el primero que definí, la Iglesia nos lo pide especialmente para 2 días, que son miércoles de ceniza, cuando inicia la Cuaresma, y el Viernes Santo, casi que es como al final de la Cuaresma, o sea, un día después del final de la Cuaresma. La abstinencia de carne podría ser todos los viernes del año. Nosotros lo tenemos especialmente para los viernes de la Cuaresma, pero podría ser para todos los viernes del año. Y finalmente las privaciones voluntarias, que podrían ser todos los días de nuestra vida, porque es fácil privarnos de cosas pequeñas, ¿cierto? Y darlas a otros. Pero bueno, no sé, ayúdenme ustedes a pensar, muchachos, en esta distinción. Me parece muy, muy clara la distinción que haces, Padre Diego, de esos términos que nos pueden confundir un poco. Y qué importante sería que nuestros oyentes, los que nos acompañan, empezaran a tener mucha claridad sobre esto y que todos nos ayudáramos muchísimo para entender el verdadero sentido de estas prácticas, del ayuno, de las privaciones voluntarias, de la abstinencia que tenemos los viernes, en especial en ese tiempo de la Cuaresma, los viernes que dejamos de consumir la carne. Y qué bueno que profundizáramos y que fuésemos mucho más allá de estos actos que no son un capricho de la Iglesia. No fue que la Iglesia se inventó, dejemos de comer carne para hacer que la gente se sienta mal ese día o para, no sé, generar algún tipo de penitencia. No es tanto aquello, es fortalecer la voluntad, es ayudarnos para que en estas privaciones comprendamos también los dolores de la humanidad y seamos capaces de compartirlos, que así como nos abstenemos de algo que para nosotros puede ser placentero, pues de alguna manera entendamos que otros muchos no tienen aquello de lo cual nosotros simplemente nos abstenemos un día. Yo quisiera contar una anécdota frente a esto que nos decía el Padre Diego sobre las privaciones voluntarias, porque a veces sentimos que eso es muy difícil, pero la verdad es que qué bueno que en esta Cuaresma hiciésemos un ejercicio y que de pronto nos priváramos de algo que para nosotros puede ser muy, muy provechoso, muy placentero, o algo que de alguna manera nos puede incluso hacer daño. Yo hace 16 años, cuando era vicario parroquial en la parroquia San José de Envigado, tuve la experiencia de compartir con el padre Álvaro Ángel, un sacerdote muy reconocido en la arquidiócesis de Medellín, y el padre Álvaro era un fumador empedernido. Él fumaba muchísimo, unos 60 años de su vida él fumó, y resulta que un miércoles de ceniza decidió dejar de fumar. Yo no le creía porque él prácticamente prendía el cigarrillo nuevo con aquel que ya se estaba acabando, y ese día tomó la decisión de dejar de fumar, y lo hizo no solamente el miércoles de ceniza, sino a lo largo de los 40 días de ese tiempo especial de Cuaresma, y también luego de la Pascua, y al fin dejó de fumar, y me dejó como un ejemplo claro que es posible a través de esas privaciones voluntarias abandonar algún tipo de práctica que no sea provechosa para nuestra vida. Y pensaba yo que bueno, por ejemplo, en este tiempo nuestro que somos tan embebidos en el uso de las redes sociales, del celular, un día de pronto descansar un poco de ellas, descansar un poco de estar viendo el celular cada 10 minutos, a ver quién nos escribe, sería muy interesante. O no sé, otro tipo de privación voluntaria que enriquezca nuestra vida y que de alguna manera nos ayude a fortalecer nuestra voluntad. Siento que estas prácticas de las cuales el Padre Diego nos hacía una clara distinción, creo que nos pueden ayudar mucho a fortalecer nuestra vida cristiana. No las entendamos como un capricho o como una moda cuaresmal, sino como algo que tiene realmente sentido en nuestra vida y que nos puede ayudar muchísimo. Y yo le quiero agregar la salsita de la que hablaba la doctora Adriana ahorita hace un ratito, es decir, privarnos de las cosas, hacer la abstinencia, hacer el ayuno, pero para intensificar la oración, porque esto es tiempo de oración especialmente, y también para intensificar la caridad. O sea, no solamente, y es como retomando el ejemplo del padre Asdrúbal, no es solamente dejar de fumar porque yo quiero ya dejar este vicio, es que como yo al dejar este vicio me voy a unir más al hermano.
Entonces, antes gastaba mucho dinero en esto concretamente, pero ahora este dinero que ya me va a quedar de alguna forma desocupado, lo voy a invertir en aquellos a los que les hace falta lo fundamental para vivir. Es una especie como de círculo de amor en el que yo me privo para dar, en el que yo renuncio a mí mismo para optar por el hermano. Creo que así debe ser pues este ejercicio del ayuno, de la abstinencia de carne y de las privaciones voluntarias. Bueno, hemos llegado ya al final de este espacio, en el Martes Santo, en el que hemos dialogado un poquito de muchas cosas, pero especialmente de la espiritualidad de este día santo. Yo quiero hacerles finalmente a todos una pregunta y también invitar a quienes nos escuchan en sus hogares a que se hagan esta misma pregunta, a que se la respondan. ¿Qué debe quedar resonando en mi corazón para la celebración de este día santo, del Martes Santo del 2023? Luz Adriana. Pues en el caso personal, la fidelidad en la amistad, porque pues, es como un dolor de la lectura del Evangelio de hoy, ¿sí? Esas traiciones. Y en el centro de las dos traiciones, Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. La respuesta de Jesús a la traición es el amor, entonces intensificar el amor a los amigos y la fidelidad en la amistad. Qué hermoso eso. Padre Asdrúbal. Padre Diego, a mí me cala mucho todo el tema de la oscuridad del cenáculo, la salida de Judas, la negación de Pedro, y me hace pensar que definitivamente nosotros no podemos seguir siendo una iglesia del Viernes Santo, aunque como ya lo decía, es importante saber que nosotros cargamos con la cruz, que vivimos ese momento de muerte y que de alguna manera tenemos que morir al pecado y a todo aquello que signifique muerte en nuestra vida, pero definitivamente somos cristianos de luz. Y siempre nos va a amanecer. Como a Pedro, a nosotros también nos va a amanecer, si así lo permitimos y que la Pascua sea la oportunidad para permitir que la luz de Cristo brille en nuestros corazones. Así sea. Santiago. Yo pienso que a pesar de nuestras dificultades, angustias, tristezas, Cristo siempre está ahí con nosotros. Y así nosotros lo neguemos, lo defraudemos, Él siempre va a abrir sus manos, sus brazos en la cruz, para regalarnos la salvación. Y eso es lo más bonito del misterio cristiano, que Cristo siempre está a la espera de que volvamos a Él. Muchas gracias, Santiago, Luz Adriana, Asdrúbal, por haberme acompañado en este diálogo tan especial. Y a quienes nos escuchan desde sus hogares, yo quiero invitarlos para que no se pierdan la alegría y el privilegio de gozar de una Semana Santa en comunidad. Quienes puedan, vayan a su parroquia, encuéntrense allí con sus vecinos, con sus amigos, celebren juntos la Pascua. A los que están enfermitos y que no pueden desplazarse hacia los templos, únanse de forma espiritual a su comunidad parroquial. Oren por sus sacerdotes, oren también por los otros enfermos, oren por los niños y por los jóvenes, para que la experiencia de la Pascua de este año sea realmente renovadora para la comunidad. Yo les agradezco de nuevo por estar unidos a nosotros. Yo soy el Padre Diego Alejandro Díaz. Agradezco también a las emisoras de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Agradezco a quienes se unen a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de Spotify, pero muy especialmente agradezco a Luz Adriana, a Asdrúbal y a Santiago por habernos regalado este tiempo para hablar de Dios. Un abrazo para todos. Caminemos hacia la Pascua, una invitación a celebrar en comunidad y desde nuestras parroquias esta Semana Santa. Realización: Arquidiócesis de Medellín, con el apoyo de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana.